Entré al restaurante mexicano de San Antonio, que he visitado desde que era joven. Era mediodía, y el aroma de la carne asada llegaba hasta la puerta. Ese olor siempre me trae recuerdos. Tardes enteras después del trabajo, cuando pasaba por ahí a comer un taco rápido, todavía con las manos manchadas de grasa de motor. Lucía, mi nieta, me vio apenas crucé el umbral. Corrió hacia mí con esa sonrisa inocente que todavía me da fuerzas. Me abrazó fuerte y con sus manos pequeñas me entregó un ramito de flores envuelto en papel periódico comprado en el mercado de la esquina. «Feliz cumpleaños, abuelo», me dijo bajito. Sentí que el corazón se me apretaba, porque era la única de mi familia que parecía alegrarse de verdad por mí. En el centro del salón, Esteban y Mariana ya estaban sentados. La mesa estaba decorada con unos globos metálicos, y justo en medio, un pastel de crema con letras de azúcar. «Feliz cumpleaños, papá». Todo parecía en orden, una celebración sencilla, pero algo en el ambiente me hizo sentir frío en el pecho. El mesero se acercó y me sirvió un café de olla, humeante, con ese toque de canela que tanto me gusta. Esteban, en cambio, levantó la mano para pedir una botella de tequila caro. «Que sea el mejor, es el cumpleaños de mi padre», dijo en voz alta, mirando alrededor como si quisiera impresionar a todos. Yo lo observé sin responder, mientras él sonreía satisfecho de sí mismo. Mariana sacó de una bolsa de regalo una camisa doblada con cuidado. «Es para usted, suegro, para que se vea más joven», comentó con esa sonrisa que nunca me ha parecido sincera. Yo le agradecí con un gesto y la guardé a un lado. Esteban agregó con tono de burla: «Ya va siendo hora de que mi padre deje esas camisas viejas de mecánico, ¿no creen?» Sentí la punzada de la humillación en medio del pecho, pero me quedé callado. El mariachi empezó a tocar en una esquina. Los violines y las trompetas llenaron el aire. Lucía me animó: «Abuelo, pida su deseo». Tomé el cuchillo y corté el pastel. La gente de las mesas cercanas aplaudió suavemente. Y en ese instante, mientras Mariana se levantaba fingiendo arreglar los globos, se inclinó hacia Esteban y le susurró: «Mientras yo lo entretengo, corre a cambiar la cerradura del taller». El sonido de los instrumentos no fue suficiente para tapar esas palabras. Las escuché claras, como un cuchillo que me atravesaba. Sentí que el suelo se me movía debajo de los pies. Esteban asintió casi sin mover la cabeza. Sacó las llaves de su bolsillo y, fingiendo naturalidad, anunció en voz alta: «Papá, tengo que pasar rápido por el banco. Vuelvo enseguida». No me miró a los ojos. Mariana levantó su copa de tequila y sonrió forzada. «Salud. A los 65. Usted se conserva como de 50. Yo apenas alcancé a alzar mi café, la garganta seca, mientras Lucía sacaba su celular para tomarme una foto con el pastel. Intenté sonreír, pero sé que en mis ojos había algo roto. Esteban se levantó de la mesa. Caminó con prisa hacia la salida. Sus pasos resonaron contra el piso de baldosas, y antes de abrir la puerta, me lanzó una mirada rápida, incómoda, como quien sabe que está cruzando una línea sin retorno. En cuanto él salió, Mariana ocupó su lugar. Sacó su teléfono, me enseñó fotos de un perro nuevo que habían comprado y empezó a hablar sin parar. De mi salud, de mis medicamentos, de si dormía bien o no. Preguntas que parecían preocupación, pero yo sabía que eran parte del teatro. Yo respondía con monosílabos, mientras mi mirada se desviaba hacia el reloj de la pared. Los minutos se estiraban como horas. El mesero trajo enchiladas y Lucía, ajena a todo, me contaba ilusionada que pronto presentaría un examen en la universidad. Yo la escuchaba con ternura, pero por dentro solo sentía un peso enorme. Mariana insistía: «¿Ya se midió la presión, suegro? Está tomando las pastillas. No debería vivir solo, no es seguro». Reía nerviosa. Me servía más tequila aunque yo no lo tocaba. Pasaron 40 minutos, luego 50, y de pronto Esteban regresó. Lo vi entrar desde la puerta del restaurante. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor, aunque el aire acondicionado enfriaba todo el lugar. Caminaba como si hubiera recibido un golpe. Se sentó de golpe en la silla con la respiración agitada. Sus manos temblaban cuando intentó agarrar el vaso de agua. Mariana lo miró con el ceño fruncido y le susurró con enojo: «¿Qué pasó?» «¿Está todo bien?» Yo me quedé inmóvil, con el tenedor en la mano observando a mi hijo. No dije nada.
Solo esperé. Sabía que algo había cambiado en ese instante, y aunque todavía no tenía todas las respuestas, presentía que lo que estaba por salir de su boca marcaría un antes y un después en mi vida. Esteban abrió la boca como si le faltara el aire. Su voz salió entrecortada, apenas un murmullo que costaba escuchar. El taller, la casa, ya no están a nombre de papá. Mariana se irguió de golpe, sorprendida. El vaso de tequila que tenía en la mano se inclinó demasiado, y el líquido se derramó sobre el mantel blanco, dejando una mancha oscura. Soltó el vaso con brusquedad. El cristal resonó contra la mesa, y varios comensales de alrededor giraron la cabeza. Yo no me moví. Tomé mi taza de café de olla y bebí un sorbo despacio. El aroma a canela me llegó directo a la nariz. Coloqué la taza con cuidado, como si no hubiera pasado nada. Lucía, que no entendía nada de lo que ocurría, me miró con sus grandes ojos oscuros. Con la inocencia de sus 19 años, preguntó alegre: «Abuelo, ¿el domingo vamos al parque como siempre?» Mi corazón dio un vuelco. En medio de esa tormenta, su voz fue como un refugio. Esteban se desplomó sobre la mesa, hundiendo el rostro entre las manos. Sus dedos se apretaron contra la frente. «Había gente ahí dentro», balbuceó. «Me mostraron papeles, contratos firmados. Todo en regla. Se firmó hace 3 semanas». Mariana lo observaba incrédula. Susurró entre dientes con un temblor en la voz: «No puede ser. No puede ser. Usted no nos dijo nada». Yo los miré a los dos y por primera vez en la tarde hablé con claridad. «Es cierto. Vendí la casa y el taller. Eran míos, no suyos». El silencio se hizo espeso. Solo se oía el mariachi al fondo, desafinando en una canción alegre, que contrastaba con el peso que había en nuestra mesa. Mariana se levantó de golpe. La silla se arrastró contra el suelo con un chirrido metálico. «Usted no puede hacer eso. Esa propiedad era de Esteban, de la familia». Varios clientes dejaron de comer y miraron en nuestra dirección. Algunos cuchicheaban. El mesero, con la bandeja en la mano, se detuvo indeciso. Esteban golpeó la mesa con la palma abierta. Los cubiertos saltaron. La copa de Lucía vibró. «Traicionó a su propio hijo», gritó con los ojos enrojecidos. Yo mantuve la calma. Respondí sin elevar la voz: «No traicioné a nadie. Solo protegí lo que era mío». Mariana tomó el brazo de Esteban con fuerza, tratando de controlarlo. Le habló al oído con desesperación: «No aquí, Esteban. La gente nos está mirando». Y era cierto. A 2 mesas, una pareja joven había sacado sus teléfonos. No sabía si grababan o solo simulaban, pero sentí cómo los murmullos crecían. El mesero se acercó con cautela. «¿Todo está bien? ¿Les traigo otra ronda?» «No, gracias», le respondí con una sonrisa suave. «Déjelo así». Mariana quiso disimular y llenó mi copa de tequila, pero su mano temblaba. El líquido se derramó sobre el mantel, mojando los bordes del pastel que todavía estaba a medio cortar. Ella la retiró rápido, murmurando algo ininteligible. Esteban volvió a hablar, esta vez en un susurro que apenas lo sostenía la rabia. «No lo puedo creer. Hace 3 semanas firmó y no dijo nada». Yo asentí. No tenía que decirlo. Fue mi decisión. «Y estoy en mi derecho». Lucía me apretó la mano debajo de la mesa. Tenía la mirada confundida, los labios temblando. «Abuelo, ¿qué pasa? ¿Por qué están discutiendo?» Le acaricié el cabello y le dije bajito: «Come, mi niña. No te preocupes». Mariana comenzó a recoger sus cosas. Guardó el teléfono. Tomó la bolsa de regalo y jaló con brusquedad del brazo de Esteban. «Vámonos. No vale la pena seguir aquí». Él resistió un instante. Antes de irse, se inclinó sobre la mesa y me escupió las palabras con odio. «Se va a arrepentir, papá. Le juro que se va a arrepentir». Lucía se encogió de miedo. Yo permanecí inmóvil, con el cuchillo del pastel en la mano. Corté otra rebanada. La coloqué en el plato de mi nieta y se lo acerqué. «Prueba, está dulce», le dije. Ella obedeció con una sonrisa tímida. El mariachi subió el volumen de la música, como si intentara cubrir la tensión con trompetas y guitarras. El mesero, aliviado, regresó a la cocina. Yo respiré hondo. Afuera, por la ventana, vi cómo Esteban y Mariana se subían a su camioneta. El motor rugió. Las llantas chirriaron contra el asfalto y se marcharon dejando una estela de polvo. Dentro del restaurante, poco a poco,
La gente volvió a sus conversaciones. Yo me quedé allí, al lado de Lucía, como si nada hubiera ocurrido, aunque en mi interior algo se había quebrado para siempre. Sabía que ese momento no era el final, apenas era el principio de una guerra que ya no se libraría en silencio. Después de que Esteban y Mariana abandonaran la mesa de forma abrupta, Lucía y yo nos quedamos sentados frente al pastel medio deshecho. Ella, nerviosa, clavaba el tenedor en la crema sin probar bocado. Yo la observaba en silencio, tratando de disimular la tormenta que llevaba por dentro. «Abuelo», me susurró inclinándose hacia mí. «¿Qué quiso decir mi papá? No entiendo nada». La miré y forcé una sonrisa cansada. «No te preocupes, mi niña. Son cosas de adultos. Tú come tu pastel». Ella asintió, aunque sus ojos seguían buscando respuestas. Yo sabía que no era justo cargarla con aquello. El mesero se acercó con la cuenta. Saqué mi billetera de cuero gastada por los años y puse unos billetes sobre la bandeja. Añadí un billete de $20 como propina. El muchacho me agradeció con una sonrisa genuina, la única sonrisa limpia de toda la tarde. Nos levantamos. Lucía recogió sus flores ya marchitas por el calor. Caminamos hacia la salida. Al abrir la puerta, el sol de Texas me golpeó de lleno, cegándome un instante. En el estacionamiento lo vi. Esteban estaba recargado contra su camioneta SUV, con un cigarrillo entre los labios. Sus ojos estaban rojos. Ya no sabía si de ira o de lágrimas. El humo salía espeso. Formaba remolinos que el aire caliente no lograba dispersar. Mariana estaba dentro del vehículo, tecleando en su teléfono con furia. «Vamos, Lucía», le dije con suavidad llevándola de la mano. «Te acompaño hasta la parada del autobús». Caminamos juntos. La acera ardía bajo los zapatos. Ella se despidió con un abrazo rápido, todavía confundida, y subió al autobús que llegó rechinando frenos. La vi sentarse junto a la ventana y agitar la mano mientras el vehículo se alejaba. Me quedé solo. Di media vuelta. Y entonces Esteban arrojó el cigarrillo al suelo, lo aplastó con la bota y avanzó hacia mí. Su rostro estaba desencajado. «¿Es cierto?», preguntó con un tono que mezclaba odio y súplica. «¿Vendiste la casa? ¿El taller también?». Me planté frente a él. Podía sentir su respiración acelerada. «Sí, los vendí. Fueron 40 años de mi esfuerzo, no tuyos. No pertenecen a nadie más que a mí». Mariana bajó la ventanilla del auto, asomando la cabeza. Esa propiedad era de la familia. «Usted no tiene derecho a decidir solo». «Claro que sí», respondí con firmeza. «Todos los papeles están a mi nombre». Esteban levantó la mano y golpeó con toda su fuerza el capó de la camioneta. El sonido metálico retumbó en todo el estacionamiento. Un par de personas que salían del restaurante se detuvieron a mirar. Un empleado del lugar se acercó con cautela, secándose las manos con un trapo. «¿Todo está bien, señor?» «Sí», contesté sin apartar la vista de mi hijo. «Es un asunto de familia». El joven dudó, pero al final se retiró mirando de reojo. Mariana salió del coche y trató de sujetar a Esteban por el brazo. «No aquí, Esteban», le murmuró con urgencia. «Hay gente grabando». Y era cierto. A lo lejos vi un par de teléfonos levantados discretamente. Las luces del sol rebotaban en las pantallas. Esteban me miró como si quisiera atravesarme con los ojos. Su voz salió ronca. «Nos va a pagar. Se lo juro, papá. Va a pagar por esto». Se dio la vuelta bruscamente. Mariana lo arrastró casi a empujones hacia la camioneta. Subieron de golpe. El motor rugió y las llantas chirriaron contra el asfalto caliente, dejando un olor a caucho quemado. Me quedé de pie sin moverme, mientras el vehículo desaparecía entre el tráfico. El humo del cigarrillo todavía flotaba en el aire. Un vendedor ambulante, un anciano con sombrero de paja que ofrecía paletas de hielo, se acercó despacio. Me puso una mano en el hombro. «No se aflija, don», dijo con voz áspera pero bondadosa. «Los hijos a veces se pierden. Uno nunca termina de conocerlos». No respondí. Solo asentí en silencio. El sol me golpeaba fuerte en la espalda. Sentí que mi sombra se alargaba sobre el pavimento, como si cargara el peso de toda mi vida. Comencé a caminar hacia la parada del autobús, lento, con cada paso más pesado que el anterior. No había marcha atrás. En ese momento entendí que mi hijo había cruzado un límite y que yo también había trazado el mío. Aquella noche regresé a mi nuevo apartamento. Cerré la puerta detrás de mí y por un momento el silencio me pesó más que la soledad.
Solo el ventilador del techo crujía con cada giro de las aspas. A lo lejos, desde la avenida principal, llegaba el eco de una sirena de ambulancia, mezclado con el rumor constante de los autos que nunca dejan de pasar. Me senté en la mesa pequeña del comedor y apoyé los codos. Sentí el cansancio en los huesos, como si todo el peso de mis años me hubiera caído de golpe encima. Entonces, inevitablemente, mi mente se fue hacia atrás, hacia los años en que aún tenía a Rosa a mi lado. Rosana, mi esposa, mi compañera de vida, se fue demasiado pronto, derrotada por una enfermedad que la consumió en silencio. Me quedé con un hijo de apenas 10 años y una casa llena de ausencias. Recuerdo las noches en que Esteban me preguntaba por qué su madre ya no podía levantarse de la cama, y yo no encontraba palabras. Le acariciaba el cabello y le decía que todo estaría bien, aunque ni yo mismo lo creía. Para mantenernos, acepté un trabajo en un viejo taller mecánico en Laredo. Era un lugar oscuro, con el piso siempre manchado de aceite y un olor a gasolina que se pegaba en la ropa. Trabajaba desde la mañana hasta bien entrada la noche. A veces, cuando los autos no dejaban de llegar, me quedaba a dormir ahí mismo, sobre un cartón extendido en el suelo frío. Me despertaba con las manos negras de grasa y la espalda adolorida, pero agradecía tener trabajo. Cada dólar que guardaba era como una victoria. Poco a poco, con los años, logré juntar lo suficiente para comprar un pequeño terreno en las afueras. Era solo un pedazo de tierra árida, con maleza y piedras, pero para mí era un sueño. Me prometí que allí levantaría nuestro hogar. Recuerdo claramente aquellos días de construcción. Contraté albañiles, pero yo mismo me ponía a trabajar con ellos. Cargaba ladrillos, mezclaba cemento, vigilaba cada muro que se levantaba. El sol de Texas quemaba la piel, y el sudor me caía a chorros por la frente. Pero no importaba. Cada pared que se erigía era un paso más hacia la vida que quería darle a mi hijo. Un día Esteban tenía 13 años. Se sentó en una pila de ladrillos, con un burrito en la mano mirando cómo trabajábamos. Me preguntó con la boca llena: «Papá, ¿cuándo estará lista la casa? ¿Tendré por fin mi propio cuarto?» Me detuve. Respiré hondo y lo miré con cariño. «Claro que sí, hijo. Serás el primero en colgar tus pósters de fútbol en tu pared». Él sonrió satisfecho y siguió comiendo. Yo, en cambio, sentí un nudo en la garganta. Aquella promesa me dio más fuerza que cualquier salario. Años después la casa estuvo terminada. No era lujosa, pero era sólida, hecha con mis propias manos, y junto a ella construí el taller. Un espacio que se volvió mi vida entera. Las herramientas colgadas, el sonido de los motores, el olor a aceite. Allí pasé los mejores y peores días. Y allí guardaba cada recuerdo de Rosa y de la infancia de Esteban. Por eso, esa noche, sentado en mi nuevo apartamento, el recuerdo se mezclaba con la amargura del presente. Hace solo unos meses había ido a visitar a Esteban. Quería llevarle un regalo a Lucía, un radio viejo que había reparado con paciencia. Lo envolví en papel de periódico, con la ilusión de ver su cara al encenderlo. Cuando llegué a la casa, la puerta estaba entreabierta. Dudé un instante, pero al escuchar voces adentro me quedé quieto en el porche. Reconocí de inmediato la voz de mi hijo. Hablaba con Mariana. El teléfono estaba en altavoz. «Lo único que necesitamos es que tenga una crisis», dijo la voz de un hombre, probablemente un abogado. «Una hospitalización bastará. Entonces, ustedes solicitan la tutela temporal y todo pasará a su control». Sentí un escalofrío. Mariana preguntó con un tono ansioso: «¿Y si el juez sospecha que todavía está lúcido?» El abogado respondió sin titubear: «Siempre hay vecinos dispuestos a dar testimonio. Solo hace falta que alguien diga que lo han visto confundido, repitiendo cosas, desorientado. Créame, es suficiente para convencer al tribunal». Hubo un silencio breve. Luego escuché la voz de Esteban, firme, grave, como si ya lo hubiera decidido. «Si es necesario, podemos crear una situación que lo justifique». Sentí que el mundo se me venía abajo. Estaba de pie, sosteniendo el radio envuelto, y de pronto se me volvió insoportable el peso entre los brazos. Mi propio hijo planeaba hacerme pasar por loco para robar lo que tanto me había costado construir. Me quedé congelado unos segundos. No podía entrar, no podía gritar, no podía llorar. Solo me di la vuelta lentamente como un fantasma
y bajé del porche. Coloqué el radio sobre un banco de piedra del jardín y me marché en silencio, sin que nadie notara mi presencia. Esa noche no dormí. El reloj marcaba las horas con su tic-tac implacable, y cada sonido era como un martillo golpeando mi cabeza. Caminé de un lado a otro, con la mente en llamas. Me sentí traicionado, usado, convertido en un obstáculo para mi propio hijo. Al amanecer, sin pensarlo más, tomé el teléfono. Marqué el número de Carlos Herrera, un abogado de confianza que había conocido en la comunidad. Le pedí una cita inmediata. Nos reunimos en su pequeña oficina, en el centro de la ciudad. Las paredes estaban llenas de libros viejos de leyes. El hombre me escuchó en silencio, sin interrumpirme, mientras yo le relataba lo que había oído. Cuando terminé, respiró hondo y me miró a los ojos. Entiendo su dolor, Antonio, pero no está solo. Hay caminos legales para proteger lo que es suyo. Quiero asegurarme de que no puedan tocar nada, le dije con voz rota. Ya no confío en mi hijo. Carlos asintió lentamente. Está bien. Vamos a buscar la mejor estrategia. Pero debe ser fuerte, porque lo que viene no será fácil. Salí de aquella oficina con un nudo en el estómago, pero también con la certeza de que había dado el primer paso para defenderme. La lucha que jamás pensé enfrentar contra mi propio hijo acababa de empezar. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me quedé mirando la foto de Rosa colgada en la pared. Le hablé en voz baja, como si aún pudiera escucharme. No sé qué hice mal, pero no permitiré que nos quiten lo que levantamos con nuestras manos. El ventilador seguía chirriando. Afuera las luces de la ciudad parpadeaban indiferentes. Y yo, por primera vez en muchos años, sentí que estaba completamente solo frente a la batalla más amarga de mi vida. A la mañana siguiente, me encontré con Carlos Herrera en un café cercano al Ayuntamiento de San Antonio. El lugar estaba lleno de gente, oficinistas con sus trajes oscuros, estudiantes con mochilas cargadas de libros, jubilados que discutían de política. El aroma del café recién molido se mezclaba con la música bolero que sonaba en una vieja bocina colgada en la pared. Carlos llegó puntual, con un maletín negro en la mano. Nos saludamos con un apretón de manos serio. Apenas nos sentamos, abrió el maletín y colocó sobre la mesa un fajo de carpetas. Las hojas parecían pesadas, como si llevaran dentro la decisión más dura de mi vida. «Antonio», dijo directo mirándome a los ojos, «la manera más segura de protegerse es vender la casa y el taller. Después movemos el dinero a cuentas seguras, bajo resguardo legal. Nadie podrá quitárselo». Yo asentí en silencio. Revolvía mi taza de café con la cucharita, pero no bebí. El líquido se enfriaba poco a poco, mientras mi mente daba vueltas. «¿Estás seguro de querer hacerlo?», preguntó Carlos con voz baja. «Sí», respondí casi en un murmullo. «No puedo arriesgarme a que Esteban cumpla sus planes. Prefiero vender yo mismo, antes de que me lo arrebaten». Carlos sacó su teléfono y marcó un número. Minutos después, apareció una mujer de mediana edad. Se presentó como Elena Ruiz, agente inmobiliaria de confianza. Llevaba un traje sencillo, el cabello corto bien peinado y una mirada aguda que no dejaba escapar ningún detalle. «Encantada, señor Ramírez», me dijo estrechándome la mano. «Su caso me lo explicó Carlos. Yo me encargaré de todo». Ese mismo día, por la tarde, nos reunimos en el taller. Elena recorrió cada rincón con una libreta en la mano. Tocaba las paredes, revisaba el techo, abría cajones, medía con cinta métrica, tomaba fotos con su cámara, apuntaba números. «La estructura está en buen estado», comentó. «Es un lugar perfecto para un negocio moderno. Conozco una pareja joven, Ricardo y Sofía Méndez, que busca exactamente algo así, y tienen el dinero para comprar al contado». Cuando escuché eso, sentí que una parte de mí se encogía. Era como si ya viera el final de todo lo que había construido. 3 días más tarde, conocí a Ricardo y Sofía en persona. Llegaron puntuales a la oficina de Elena. Ricardo era un hombre de unos 30 años, con las manos manchadas de grasa como las mías lo habían estado toda la vida. Vestía una camiseta sencilla y sus uñas tenían restos de aceite. Sofía, embarazada de 5 meses, tenía una expresión cálida y serena. «Don Antonio», me dijo Ricardo mientras me estrechaba la mano, «yo crecí viendo cómo mi padre trabajaba en un taller. Siempre soñé con tener uno propio. Si usted nos vende este lugar, prometo que seguirá vivo». Las palabras me llegaron hondo.
Miré a Sofía, que acariciaba su vientre con ternura, y sentí un destello de esperanza. Quizá mi taller tendría otra vida, aunque ya no estuviera en mis manos. Firmamos un contrato preliminar en una notaría. Cuando tomé la pluma, mis manos temblaban. Firmé despacio, cada letra como un adiós. Sentí un vacío en el estómago, pero también una calma extraña. A partir de ahí, comenzó la espera de 3 semanas para completar el papeleo. Y en esas semanas me dediqué a empacar mi vida entera. Abrí cada cajón del taller y de la casa. Saqué las herramientas que había usado durante décadas, las fotos enmarcadas de Rosa, los cuadernos escolares de Esteban cuando era niño. Cada objeto tenía una memoria clavada. Los metía en cajas con cuidado, como quien guarda heridas. Encontré una bicicleta pequeña con las ruedas oxidadas. Era la bicicleta con la que Esteban aprendió a pedalear. La toqué y por un instante recordé su risa infantil. Luego cerré la caja con cinta adhesiva. Las noches se me hicieron eternas. Dormía sobre un colchón en el suelo, entre montones de cajas. Cada ruido del barrio me recordaba que pronto ya no estaría allí. Una madrugada decidí que no podía hacerlo solo. Fui al mercado de trabajo en el centro, donde hombres esperan cada día alguna oferta. Allí contraté a 2 jóvenes mexicanos, con sombreros de ala ancha y manos curtidas. Les pagué en efectivo para que me ayudaran a cargar. Llegaron al amanecer. El vecindario todavía dormía. Entre los 3 cargamos cajas, muebles, recuerdos. Ningún vecino salió a preguntar. Nadie se despidió. Fue como si mi historia se borrara en silencio. La camioneta que contratamos estaba vieja, con la pintura descascarada, pero aguantó el peso. Amarramos las cajas con cuerdas y nos dirigimos al centro de San Antonio. Durante el trayecto, yo miraba por la ventana. Pasábamos por calles que había recorrido miles de veces. Cada esquina era un pedazo de mi vida. Finalmente llegamos al nuevo edificio. Una torre moderna con guardias uniformados en la entrada. Todo me parecía ajeno, demasiado limpio, demasiado frío. El portero, un hombre mayor de cabello canoso, me saludó en español. «Buenos días, señor Ramírez. Bienvenido», le respondí con un gesto y un nudo en la garganta. Los muchachos subieron las cajas hasta el departamento. Cuando terminaron, les pagué y les di las gracias. Me quedé solo entre paredes blancas, con el eco de mis propios pasos. Esa noche, mientras acomodaba mis cosas, colgué en la pared la foto de Rosa. La miré largamente, como buscando en su sonrisa un consuelo. Luego me asomé a la ventana. Desde allí veía la autopista Interstate 35 iluminada, con una corriente infinita de luces rojas y blancas. Los autos pasaban sin detenerse, como la vida misma que no espera a nadie. Me serví un vaso de agua. Caminé por la sala todavía llena de cajas sin abrir, y pensé, he cerrado una etapa. Ya nada volverá a ser igual. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero la sensación era amarga, porque vender la casa y el taller no era solo un negocio, era desprenderme de mí mismo. Me senté en el sillón, y con la foto de Rosa frente a mí susurré. Todo lo que hice fue por nosotros, y lo defenderé hasta el final. El ventilador del techo volvió a crujir, marcando el compás de mi soledad, y yo, exhausto, cerré los ojos. Una semana después de haberme mudado, Lucía me llamó por teléfono. Su voz sonaba alegre, como si quisiera darme un respiro de todo lo que había pasado. «Abuelo, vamos a comer juntos. Conozco un lugar cerca de la universidad donde hacen los mejores tacos al pastor». Acepté sin pensarlo. Me hacía falta verla, escucharla hablar de sus estudios, sentirme un poco acompañado. El restaurante era pequeño, con paredes pintadas de amarillo y verde, y un olor inconfundible a carne asada que se mezclaba con el humo que escapaba de la parrilla. El mesero, que ya me conocía, me saludó con una sonrisa y un «buenas tardes, don Antonio». Yo asentí agradecido. Lucía eligió una mesa junto a la ventana. Nos sentamos allí. La luz del sol entraba de lado e iluminaba sus ojos jóvenes. Pedimos tacos, arroz con pollo y 2 aguas frescas de Jamaica. Mientras esperábamos, ella me contaba de un examen que había pasado y de una amiga que se mudaba a otro estado. Yo la escuchaba saboreando cada palabra, porque su voz me recordaba que todavía había algo limpio en mi vida. De pronto, la puerta del restaurante se abrió. El sonido del campanillo metálico me puso alerta antes incluso de girar la cabeza. Y allí estaban Esteban y Mariana. Entraron con paso seguro,
mirando de mesa en mesa como cazadores que buscan a su presa. Sentí a Lucía tensarse. Me tomó la manga de la camisa y me susurró, casi sin mover los labios: «Abuelo, creo que sabían que vengo seguido aquí». No dije nada. Solo mantuve la calma, aunque por dentro un nudo me apretaba la garganta. Esteban avanzó sin pedir permiso y arrastró una silla frente a mí. Se sentó de golpe, golpeando el respaldo contra el suelo. Mariana dejó su bolso sobre la mesa, como si marcara territorio. Sus labios pintados se curvaron en una sonrisa helada. Yo bebí un sorbo de mi agua fresca y me quedé en silencio. «Qué bien comes, papá», dijo Esteban con tono de burla. «Disfrutando la vida mientras vendes el taller y la casa. ¿Así se esconde un delincuente?». Respiré despacio antes de contestar. No me escondo de nadie. Solo tomé la decisión de proteger lo que construí con mis propias manos. Mariana se inclinó hacia adelante. ¿Se da cuenta de lo que hizo? Destruyó el futuro de Esteban. Ese taller era su herencia, la herencia de esta familia. La miré fijo. La herencia se reparte cuando uno muere. Yo sigo vivo. Y mientras viva, todo lo que hice sigue siendo mío. Un murmullo recorrió la sala. Un matrimonio que comía en la mesa de al lado giró la cabeza con curiosidad. El mesero, que traía una bandeja de enchiladas, se quedó paralizado, sin saber si avanzar o no. Esteban golpeó la mesa con la palma abierta. El vaso de agua saltó, derramando gotas sobre el mantel. «Traicionaste a tu propio hijo», escupió con rabia. Tomé una servilleta y limpié con calma el agua derramada. No traicioné a nadie, solo defendí lo que era mío. Lucía me tomó la mano con nerviosismo. Sus dedos temblaban. «Abuelo, mejor vámonos, por favor», susurró. «No te preocupes, mi niña», le dije sin apartar la vista de Esteban. «No me han quitado nada y no lo harán». Mariana cambió de táctica. Se inclinó hacia Lucía, con voz melosa, como queriendo envenenarle la mente. «Corazón, tú lo ves, ¿verdad? Tu abuelo necesita ayuda. No sabe lo que hace. Se está perdiendo». Lucía retiró su mano de la de Mariana y respondió bajito, con una firmeza que me sorprendió: «Yo lo veo más claro que nunca. Más claro que ustedes dos». El rostro de Esteban se encendió como una brasa. Se levantó de golpe. La silla se arrastró con estrépito. «Te arrepentirás, papá. Vender no cambia nada. Esto no termina aquí». Mariana se levantó también, apresurada, sujetándole el brazo. Sus tacones resonaron fuerte contra el piso de azulejos. Lo jaló hacia la salida, mientras los clientes observaban con atención y algunos hasta sacaban sus teléfonos para grabar. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe seco. El restaurante quedó en silencio por un instante, hasta que el altavoz volvió a escupir una canción norteña vieja. El mesero suspiró aliviado y finalmente dejó la bandeja en nuestra mesa. Yo corté un taco en dos y se lo pasé a Lucía. «Anda, come. No dejes que se enfríe. La carne al pastor no sabe igual fría». Ella sonrió débilmente y dio un mordisco. Poco a poco, el murmullo del local volvió a la normalidad. Pero yo sabía que nada lo era. La batalla apenas comenzaba, y el veneno de la traición ya estaba circulando por nuestras venas. Era lunes por la mañana. Estaba sentado en la pequeña mesa de mi apartamento nuevo, disfrutando de un café de olla que había preparado con calma. Afuera, el sol entraba fuerte por la ventana, iluminando el mantel de cuadros que compré en un mercado de pulgas. La taza me calentaba las manos cuando sonó el teléfono. «¿Señor Ramírez?». Era la voz grave de Carlos Herrera. «Tenemos un problema. Esteban presentó una solicitud en la corte. Quiere la tutela temporal sobre usted». Me quedé en silencio. Podía escuchar el ruido de papeles al otro lado de la línea, como si Carlos buscara las palabras exactas en los documentos. «En la petición», continuó, «dicen que usted está confundido, que se aísla, que vendió la casa y el taller de manera impulsiva. Afirman que ya no puede tomar decisiones solo y que necesita un tutor». Apreté la taza con fuerza. El vapor del café me golpeaba el rostro, pero yo ya no sentía el calor. Miré la pared blanca, como si las palabras de Carlos hubieran borrado todo sonido a mi alrededor. «Que incluso», añadió, «adjuntaron testimonios de vecinos antiguos. Según ellos, lo vieron caminar sin rumbo en las noches, repetir las mismas historias, olvidar fechas importantes». Entonces no pude evitar soltar una risa amarga. «Eso es mentira. Nunca he estado más claro que ahora», dije tratando de sonar firme. Por la tarde fui a verlo a su oficina.
Era un despacho pequeño, con estantes repletos de libros de derecho, diplomas colgados en la pared y una máquina de escribir antigua que servía de adorno. El aire olía a papel viejo y a café recalentado. Carlos desplegó la carpeta sobre el escritorio de madera. Necesitamos pruebas de lo contrario. Un juez no decidirá solo con sus palabras. He contactado a un psiquiatra forense, el doctor Miguel Torres. Él evaluará su estado mental. También vendrá una trabajadora social para comprobar que usted vive de forma independiente. Lo miré a los ojos y asentí. Haga todo lo que sea necesario. No tengo miedo a la verdad. 3 días más tarde recibí la visita del doctor Torres. Era un hombre de unos 60 años, cabello gris bien peinado, lentes de marco metálico y un portafolio de cuero. Al saludarme, su apretón de manos fue firme, transmitiendo respeto. Señor Ramírez, necesito hacerle unas pruebas, explicó con tono cordial. Nada complicado, solo ejercicios de memoria y atención. Nos sentamos en la mesa del comedor. Me pidió repetir secuencias de números hacia adelante y hacia atrás, resolver operaciones matemáticas sencillas, recordar una lista de palabras. Incluso me pidió recitar el alfabeto al revés. Lo hice despacio, pero sin equivocarme. El doctor anotaba todo en una libreta. Finalmente sonrió. Su mente está en perfecto estado. Lo dejaré claro en mi informe. Cuando se fue, sentí un alivio leve, como si me hubieran quitado un peso de encima. Pero sabía que aún faltaba más. Unos días después llegó la trabajadora social. Tocó la puerta temprano. Era una mujer joven, de unos 30 años, con una tableta electrónica en la mano y el cabello recogido en una coleta. Buenos días, soy Rosa Martínez, se presentó con una sonrisa amable. Vengo de parte del tribunal para hacer una visita domiciliaria. La invité a pasar. Ella comenzó a recorrer el apartamento con pasos tranquilos observando cada detalle. Abrió la nevera y vio frutas, verduras, carne envuelta con cuidado. Revisó el botiquín de medicinas y comprobó que cada frasco estaba ordenado y con las fechas al día. Miró el armario y vio mi ropa limpia y colgada. ¿Usted cocina solo?, preguntó. Le señalé la estufa. Allí burbujeaba una olla de pozole que había preparado esa mañana. Claro que sí. ¿Quiere probar? Ella rió y escribió en su tableta. Se nota que se cuida bien. No veo ningún indicio de incapacidad. Conversamos un rato más. Le conté mi rutina. Salir a caminar al parque, leer el periódico en español y en inglés, llamar a Lucía los fines de semana. Ella escuchaba atentamente asintiendo. Cuando terminó, me dio la mano con cordialidad. Señor Ramírez, todo esto quedará reflejado en mi informe. La acompañé hasta la puerta. Desde el balcón la vi alejarse por la calle, y entonces en la esquina lo noté. Un SUV negro, estacionado con el motor apagado. En el asiento del conductor estaba Esteban. Llevaba gafas oscuras, pero reconocí su gesto, esa manera de tensar la mandíbula. Me observaba a la distancia, creyendo quizá que yo no lo había visto. Me quedé quieto, mirándolo desde arriba. Por un instante pensé en gritarle, en enfrentarle allí mismo, pero solo cerré la puerta del balcón con calma. Sabía lo que significaba su presencia. Él estaba esperando, vigilaba, y yo entendí que la verdadera batalla ya no era en casa ni en el taller. Ahora sería en los tribunales, donde intentaría despojarme de mi dignidad y de mi vida entera. Me apoyé contra la pared del salón. Respiré hondo y susurré para mí mismo. Que venga lo que tenga que venir. Estoy listo. La mañana del juicio me desperté antes de que sonara el reloj. Apenas había dormido unas horas, pero ya no podía quedarme en la cama. Me levanté despacio. Me afeité con calma, como hacía en mis mejores años de mecánico, cuando debía presentarme limpio y digno. En el armario me esperaba el traje gris que Carlos me había insistido en llevar. No lo usaba desde hacía décadas. Me calcé los zapatos recién lustrados, ajusté la corbata frente al espejo y me miré largo rato. El hombre que vi tenía arrugas, canas, ojeras, pero también tenía la mirada firme. Salí del apartamento con el corazón acelerado. Afuera, el aire todavía fresco de la mañana contrastaba con el calor que sabía vendría después. Pedí un taxi, y durante el trayecto me quedé mirando por la ventana. La ciudad se movía en su rutina. Trabajadores esperando el autobús, estudiantes con mochilas, vendedores ambulantes. Yo iba a enfrentar una batalla distinta, silenciosa y cruel. El edificio del Tribunal Federal
Se levantaba imponente, de piedra blanca, con banderas de Estados Unidos y México ondeando al viento. Me quedé unos segundos mirándolas, recordando que siempre había vivido entre esos dos mundos, uno al norte y otro al sur, como tantos otros en esta frontera. Carlos me esperaba en el vestíbulo, con su inseparable maletín lleno de documentos. Cuando me vio, me puso la mano en el hombro. «Tranquilo, Antonio. Solo diga la verdad. No necesita más que eso». Asentí sin hablar. El nudo en mi garganta me impedía responder. Entramos en la sala. Allí estaban Esteban y Mariana, sentados junto a su abogado, un hombre de traje negro peinado con exceso de gel, con la sonrisa falsa de quienes viven de las medias verdades. Mariana me miró con frialdad, casi con desprecio. Esteban evitaba cruzar la mirada conmigo, pero sus puños cerrados y las venas marcadas en sus manos lo delataban. Un oficial anunció la llegada de la jueza. Todos nos pusimos de pie. La jueza Elena Morales entró con paso seguro y rostro serio. Golpeó el mazo sobre la mesa y su voz sonó clara. Se abre la sesión. Caso: solicitud de tutela temporal sobre el señor Antonio Ramírez. El abogado de Esteban fue el primero en hablar. Se levantó con seguridad fingida, sacó unas hojas y empezó a leer con tono solemne. Su señoría, el padre de mi cliente ha mostrado comportamientos irracionales y peligrosos para su bienestar. Vendió propiedades valoradas en casi $200,000 sin consultar a su familia. Se mudó en secreto y ha cortado contacto con sus allegados. Estos actos son señales claras de deterioro cognitivo. Hizo una pausa dramática antes de mostrar unos documentos. Aquí están las declaraciones de vecinos, que olvidó fechas importantes, que salió a caminar de noche sin rumbo, que repitió las mismas historias una y otra vez. Volvió a sentarse, satisfecho de su exposición. Entonces Mariana tomó un pañuelo y lo apretó contra sus ojos. Con voz temblorosa, mirando a la jueza, dijo: «Señoría, solo queremos protegerlo. Es nuestro padre. Nos preocupa que esté solo y que tome decisiones que lo perjudiquen». Yo la observaba con calma, pero dentro de mí hervía la indignación. Esa mujer que lloraba allí era la misma que susurraba planes de despojarme. Carlos se levantó sin prisa, ajustó sus gafas y habló con tono pausado pero firme. «Con todo respeto, su señoría, la verdad es otra. Tenemos el informe del doctor Miguel Torres, psiquiatra con 30 años de experiencia. Su evaluación es clara. El señor Ramírez está en pleno uso de sus facultades mentales. Además, contamos con el informe de la trabajadora social Rosa Martínez, quien visitó su domicilio. Encontró un hogar limpio, con alimentos suficientes, medicinas organizadas y un hombre capaz de valerse por sí mismo». Entregó los documentos a la jueza. El silencio se apoderó de la sala mientras ella revisaba las hojas una a una. Yo solo escuchaba el sonido de su bolígrafo golpeando suavemente la mesa, como si marcara el pulso de mi destino. De pronto levantó la vista. «Señor Ramírez, póngase de pie». Obedecí, enderezando la espalda. «Explíqueme, ¿por qué vendió su casa y su taller?» Respiré hondo, acomodé la corbata y la miré directo a los ojos, porque escuché a mi propio hijo y a su esposa planear, junto con un abogado, quedarse con mis bienes alegando que yo no podía cuidarme. No lo invento, lo oí con mis propios oídos. Vendí para proteger lo que construí durante 40 años de trabajo duro. No permitiría que me lo arrebataran. El murmullo recorrió la sala. Esteban saltó de su asiento gritando: «¡Mentira! Eso es mentira». La jueza golpeó el mazo con fuerza. «Orden en la sala». Yo no me moví. Continué con voz firme, aunque me temblaban las manos. «No necesito que me protejan. He trabajado toda mi vida. Levanté esas paredes con mis propias manos. Estoy lúcido, soy dueño de mis decisiones. Hoy estoy aquí para demostrarlo». El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac de un reloj lejano. La jueza me observó unos segundos que me parecieron eternos. Luego inclinó la cabeza y habló con voz grave. «He revisado los informes médicos, el testimonio de la trabajadora social y lo que he escuchado hoy. No encuentro fundamentos para otorgar la tutela solicitada». Alzó el mazo y lo golpeó con decisión. «La petición queda denegada». El sonido retumbó en las paredes de madera como un trueno. Sentí que las piernas me flaqueaban. Me sostuve en el respaldo de la silla mientras veía la cara de Esteban y Mariana desencajarse. Ella palideció.
Él se hundió en la silla con los puños cerrados, como si la rabia no le dejara respirar. Carlos se inclinó hacia mí y susurró con una leve sonrisa. «Lo logramos, Antonio. Es un hombre libre». Yo respiré profundamente, y aunque sabía que la guerra con mi hijo no había terminado, al menos ese día en esa sala, la justicia me había devuelto lo que me pertenecía, mi dignidad. El golpe del mazo todavía resonaba en mi cabeza. La jueza Morales había hablado con una claridad que no dejaba lugar a dudas. La petición de tutela quedaba rechazada. Durante unos segundos, la sala permaneció en un silencio denso, casi irrespirable. Yo seguía de pie, con las manos apoyadas en el respaldo de la silla, respirando hondo. Miré hacia Esteban. El rostro de mi hijo estaba descompuesto, más pálido de lo que jamás lo había visto. Movía los labios como si quisiera protestar, pero no salía sonido alguno. Mariana trató de reaccionar primero. Le puso una mano en el hombro, intentando arrastrarlo hacia la salida. «Vámonos», le susurró con voz quebrada. «Ya no hay nada que hacer aquí». Pero Esteban se zafó con brusquedad, gruñendo entre dientes. «No puede ser». «Nos engañaste, papá». La jueza golpeó el mazo otra vez. «Señor Ramírez, hijo, guarde silencio. Si continúa alterando el orden, la seguridad lo retirará de inmediato». Los dos guardias del tribunal dieron un paso adelante, serios, con sus uniformes oscuros y las manos cerca del cinturón. Esteban se desplomó sobre la silla, mascullando insultos que apenas se escuchaban. Yo lo miraba sin decir nada, con un nudo en el pecho. Carlos me tocó el brazo suavemente. «Todo terminó, Antonio. Usted es libre», dijo con una sonrisa discreta. Me dejé caer en la silla y abrí la botella de agua que estaba sobre la mesa. Tomé un sorbo largo. El líquido fresco alivió la sequedad de mi garganta. Sentí como mi cuerpo, tenso durante horas, por fin comenzaba a relajarse. La jueza dio por concluida la sesión y salió de la sala. El murmullo creció enseguida. Algunos asistentes se inclinaban hacia los pasillos para comentar lo sucedido. Vi a un periodista tomar notas rápidas en una libreta. Me levanté despacio, recogí mis cosas y caminé con Carlos hacia el pasillo principal. Apenas abrimos la puerta, los flashes de las cámaras nos cegaron. Varios reporteros locales se abalanzaron, micrófonos en alto. «Señor Ramírez, ¿teme que su hijo tome represalias?», preguntó uno. «¿Cómo se siente tras la decisión del tribunal?», añadió otra voz. Me detuve solo un instante y respondí con calma: «La verdad siempre es suficiente para protegerme», y seguí caminando. En la esquina del corredor, entre el gentío, vi a Lucía. Corría hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Cuando me alcanzó, se aferró a mi cuello con toda la fuerza de su juventud. «Sabía que iba a ganar, abuelo. Sabía que estaba bien». La abracé fuerte, sintiendo cómo su ternura borraba, aunque fuera un poco, el amargor de la mañana. Poco después, Esteban y Mariana pasaron cerca. Ella tenía los ojos rojos, los labios mordidos. Él no decía nada. Solo me fulminó con una mirada que quemaba más que cualquier palabra. Luego empujó la puerta de salida con violencia y desapareció. El calor de Texas nos recibió al cruzar los escalones de piedra de la corte. El sol caía a plomo, levantando vapores que hacían vibrar el aire sobre la calle. Carlos levantó la mano y detuvo un taxi. En el asiento trasero, mientras el coche se mezclaba con el tráfico, Carlos suspiró y luego sonrió. «He visto muchos juicios, Antonio, pero pocas veces un padre se mantiene tan firme frente a la traición de su propio hijo». No respondí. Me quedé mirando por la ventana. Una caravana de camiones cargados de materiales pasó a nuestro lado, levantando polvo. Y sin querer, recordé los días en que yo mismo seguía esos camiones para comprar hierro y cemento con los que levanté mi taller. Cuando llegué a casa esa noche, la soledad me recibió como una vieja compañera. Encendí la televisión para distraerme. En el noticiero local hablaban del caso. El Tribunal de San Antonio rechaza solicitud de tutela en caso familiar polémico. En pantalla apareció por un segundo la cara desencajada de Esteban, sentado en la sala de audiencias. Apagué el aparato enseguida, me serví una copa de vino barato y salí al balcón. Las luces de la ciudad brillaban como un mar de luciérnagas, indiferentes a mi pequeña victoria y a mi dolor. Bebí un trago largo y dejé escapar el aire despacio. Sí, me sentía libre, pero también herido.
porque no hay triunfo que compense la herida de ver a tu propio hijo convertido en enemigo. Apoyé los codos en la barandilla y miré hacia la calle. La brisa de la noche traía un poco de alivio. Cerré los ojos y me repetí en silencio: he sobrevivido a lo peor. Y sigo en pie. Las semanas que siguieron al juicio fueron distintas. El ruido de la sala, las voces tensas de los abogados y el golpe del mazo de la jueza quedaron atrás como un eco lejano. Poco a poco, mi vida recuperó un ritmo tranquilo. Me inscribí en un taller de pintura en el centro comunitario para personas mayores. El aula era pequeña, con mesas largas cubiertas de manchas de acuarela seca y las paredes llenas de cuadros colgados, paisajes, retratos, flores pintadas con manos temblorosas, pero llenas de vida. La profesora era una muchacha de poco más de 30 años, hija de inmigrantes mexicanos, con una sonrisa contagiosa. Siempre ponía boleros en un altavoz viejo mientras pintábamos. Esa música me llevaba de vuelta a los años en que Rosa y yo bailábamos en la sala de casa, con los muebles a un lado para hacernos espacio. La primera vez que tomé el pincel, no supe por dónde empezar. El olor de la pintura me resultaba extraño. Pero entonces dibujé lo único que se me vino al corazón: el Chevy Impala del 68 que tuve en mis años jóvenes. Lo tracé torpemente, con colores que no coincidían, pero al terminarlo sentí un orgullo sereno. Era como rescatar un recuerdo de entre las cenizas. Cada mañana antes de ir al taller, daba una vuelta por el parque Hemisphere. Caminaba despacio, saludando a los mismos rostros que ya reconocía. Don Ignacio, que siempre llevaba un sombrero ancho; señora Teresa, que paseaba a un perro pequeño y gruñón; y un grupo de hombres que jugaban ajedrez en las bancas de piedra. A veces me detenía a charlar unos minutos, otras simplemente compraba un café para llevar y me sentaba a ver el movimiento de la ciudad despertar. Lucía no me dejó solo. Casi todos los fines de semana venía a visitarme. Llegaba con una bolsa de pan dulce de la panadería cerca de su universidad. Ponía las conchas y los cuernitos sobre la mesa, y mientras yo servía café, me contaba historias de clases, de amigos, de planes de futuro. Yo escuchaba en silencio, contento de tenerla cerca. A veces sacaba el viejo tocadiscos y poníamos discos de vinilo que guardé de Rosa. Lucía sonreía, decía que la música antigua tenía alma, y yo asentía sabiendo que tenía razón. Un día me animé a invitar a mis compañeros del taller de pintura a casa. Preparé un gran pozole siguiendo la receta que Rosa me enseñó. Pasé toda la mañana picando repollo, rabanitos, cebolla. El olor del maíz y la carne hirviendo llenaba el apartamento. Cuando llegaron, todos se sorprendieron de que yo cocinara así. Comimos, reímos, brindamos con refrescos baratos. El departamento, normalmente silencioso, se llenó de voces y carcajadas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que aquel lugar podía convertirse en un hogar. No todo era alegría, claro. Hubo momentos amargos. En más de una ocasión lo vi a lo lejos a Esteban. Aparecía cerca del estacionamiento del edificio, fumando un cigarrillo. Se quedaba quieto observando, y luego se marchaba sin acercarse. Nunca le hablé, nunca lo llamé. La distancia se volvió una herida que ya no intenté cerrar. Era mejor así, aunque doliera. De Mariana no supe nada más. Un vecino comentó que habían tenido que mudarse a un barrio más lejano, a una casa alquilada más modesta. No pregunté detalles. No sentí rencor, tampoco compasión. Solo un vacío donde antes hubo familia. Me dediqué a cuidar de mí. Leía el periódico en español por las mañanas, subrayando noticias que me interesaban. Por las tardes, regaba los cactus que tenía en macetas en el balcón. Observaba cómo resistían el sol, tercos y silenciosos, como si me recordaran que la vida se abre paso incluso en la dureza. Así pasaron los meses, hasta que llegó mi cumpleaños número 66. Esa noche decidí no organizar nada. Encendí una lámpara pequeña junto a la ventana, abrí una botella de vino tinto barato y me serví una copa. En la pared, la foto de Rosa me miraba con dulzura. Levanté el vaso hacia ella y susurré: Rosa, lo conseguí. Defendí lo que era nuestro, y sigo siendo libre. Bebí despacio, sintiendo el calor del vino bajar por la garganta. Afuera, la ciudad brillaba con miles de luces como pequeñas hogueras. Los coches no dejaban de pasar, cada faro una chispa fugaz en la noche.
Apoyé la frente en el vidrio de la ventana y me dije en silencio: nunca es tarde para elegir la paz. Nunca es tarde para descansar en uno mismo. Y por primera vez en muchos años, sonreí sin esfuerzo. Sonreí de verdad. La soledad ya no pesaba tanto. Ahora era calma. Y en esa calma encontré lo que tanto había buscado: descanso. Les diré algo desde lo más hondo de mi corazón. He vivido la traición de mi propio hijo. He sentido cómo se derrumba todo lo que construí con mis manos. Y aún así estoy aquí, de pie. Lo que aprendí es que la dignidad no se negocia, y que la paz se encuentra cuando uno decide defender lo suyo sin odio, pero con firmeza. El dinero, la casa, el taller, todo eso puede perderse o venderse. Pero la libertad de elegir, la capacidad de decir esto es mío, esto lo levanté con mis manos, eso nadie debería arrebatárnoslo. A veces los que más queremos son quienes más nos hieren, y aunque duele, también nos enseña a valorar quiénes somos sin depender de la aprobación de nadie. Quiero preguntarte a ti que me estás escuchando, si fueras tú en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías enfrentado en silencio como yo, o habrías actuado de otra manera? Tu opinión es importante para mí. Quiero leer lo que piensas, porque cada historia de vida es distinta, y de cada una podemos aprender. Que Dios te bendiga y bendiga a tu familia. Nunca es tarde para elegir la paz y la dignidad.